Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Todas las Biblias son iguales? Cuando hablamos de la Biblia, es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. Y digo algunos aspectos porque dependiendo del editorial, también así va a ser la Biblia. Si es una editorial católica, entonces habrá diferencias con relación a la Biblia que comúnmente llaman protestante. No en el contenido de los libros inspirados, sino en aquellos libros que no son inspirados. Si hablamos de la Biblia, que es común usar, y la comparamos con la versión de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, también vamos a encontrar diferencias porque aquella ha sido mutilada y se le han puesto palabras que no tiene la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hacen desaparecer la palabra de Jesucristo por Jehová. Hacen desaparecer la palabra de que Jesucristo es Dios por un Dios. Entonces sí vamos a encontrar diferencias, pero lo normal de la Biblia en cualquier parte siempre será igual. Las diferencias se van a dar dependiendo de las personas, o mejor, de las diferentes escuelas y de las diferentes editoriales. Amén. Hermano Carlos, y en ese mismo sentido, ¿por qué a la Biblia de los protestantes le hacen falta libros? Bueno, ahorita estábamos precisamente haciendo alusión a esa diferencia de los editoriales, ¿no? Las editoriales católicas introducen libros apócrifos, cosa que la Biblia nuestra no los tiene. Y alguien pregunta, ¿y por qué la Biblia protestante no tiene los libros apócrifos? Bueno, porque así como usted escucha, pues podemos entender que carecen de inspiración divina. ¿Y cómo sabemos que los apócrifos no son inspirados por Dios? Bueno, es sencillo. Si usted mira los 66 libros de la Biblia que fueron reconocidos por la iglesia primitiva y por toda la iglesia a lo largo de la historia, va a descubrir que cada uno de ellos termina con una salutación, con un amén y de manera afirmativa. Cuando miran los libros apócrifos, ellos dejan incertidumbres muy interesantes. Por ejemplo, cuando lees el último o los dos últimos textos del segundo libro de Macabeos, usted encuentra que el escritor dice, si está escrito como conviene, eso es lo que yo quisiera. Pero si no está escrito como a usted les parece, ruego se me disculpe. El Espíritu Santo nunca le pide o le ofrece excusas a nadie. Todos los libros del Nuevo Testamento casi siempre terminan con un amén. ¿Sí? No existe la mínima posibilidad de encontrar incertidumbre en los textos sagrados. 2. Si lees el libro de Tobías, por ejemplo, encuentras en uno de sus pasajes que dice, id al río, sacad el pez, abridlo y quemad los hígados del pez para ahuyentar los espíritus malos. Imagínese usted.
cosa que en la Biblia es censurado ese concepto supersticioso. Si lees en el libro de Eclesiástico, hace alusión a hacer oración por los muertos, cosa que en toda la Biblia es censurado. Entonces, los libros apócrifos en la Biblia que trae la versión católica, como la Nácar Colunga, como la Jerusalén, como la Herder, como la Nueva Biblia y otras, sirven como literatura, pero jamás fueron reconocidas ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres de la iglesia, ni por la iglesia a lo largo de toda la historia. Usted mira a Jesús hablando acerca de cómo dijo el profeta Isaías, o cómo está escrito en el libro del profeta Jeremías, o era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Usted encuentra a los apóstoles, un caso particular y muy especial además de Esteban, que hace mención a más de 50 pasajes del Antiguo Testamento y en ninguno de ellos hace alusión a los apócrifos. Y recuerda que esos 7 libros apócrifos se escribieron antes de que Jesús viniera. ¿Por qué Jesús, ni los discípulos, ni la iglesia los aceptaron? Porque ellos vieron que carecían de inspiración y que en consecuencia no podían estar dentro de esa hoja de ruta que guiaba al pueblo de Israel y que hoy para los cristianos pues también es la hoja de ruta como en la Biblia. Aparte de eso, es muy importante que también se tenga en cuenta que en el Nuevo Testamento hay cualquier cantidad, o mejor, después de la venida de Jesús, hay cualquier cantidad de libros apócrifos. Yo creo que hay más en relación con el Nuevo Testamento que con el Antiguo. Claro que sí. Hay una historia interesante, dice que la Biblia, incluyendo todos los apócrifos del Antiguo y el Nuevo Testamento, suma más de 1,200 libros. Y eso tiene razón bíblica cuando Lucas escribe su evangelio, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice Lucas, a mí me ha parecido bien hacer una investigación para escribir todas las cosas en su orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe se afianza de la verdad. Entonces, por eso encontramos en los apócrifos del Nuevo Testamento el Evangelio de Leví, la pasión de Cristo, la última tentación de Jesús, los hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, la asunción de María, el Evangelio de José de Arimatea. Entonces, hay una cantidad, pero ¿por qué no aparecen en la Biblia que nosotros usamos? Bueno, porque quienes se dedicaron a la compilación del canon sagrado encontraron en aquellos documentos falencias, encontraron escritos que reñían con el pensamiento cristocéntrico y apostólico. Y pues ya ustedes saben lo que Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A causa de la muerte y la resurrección de Jesús, surgieron cualquier cantidad de escritores planteando diferentes tesis acerca de la vida y la obra de Jesús. Por ejemplo, yo en mi biblioteca tengo
el evangelio que le faltó a la Biblia. Es un apócrifo. Tengo otro libro que llama El Nuevo Evangelio, que tampoco está en la Biblia. Pero si usted se ubica a leerlos, encuentra que para nada tienen que ver con lo que fue reconocido por Jesús, por los apóstoles y por la iglesia a lo largo de toda la historia. Entonces esa es la razón por la cual la Biblia nuestra carece de esos apócrifos o no se incluyeron. Pero alguien puede decir, y viene a mi mente algo muy importante, pastor, por ahí en el año 72 había una persecución muy grande contra la iglesia. Y recuerdo que subió conmigo un hermano al parque de un pueblo que llama La Celia Risaralda. Y nos han hecho un corrillo, yo pienso que por lo menos 200 o 300 personas que estaban enfurecidas contra nosotros por cuanto éramos los únicos creyentes que estábamos ahí. Y entonces, pues el hermano que iba conmigo era un gran evangelista. Y comenzó a hablar y la gente comenzó a juntarse y entonces vienen los cuestionamientos y se viene un misionero jesuita a atacar severamente a los cristianos que estaban ahí, que era el hermano y yo. Recuerdo que él, el caballito de Troya de él era, es que la Biblia de ustedes es recortada. Y la gente pues lo motivaba a que nos atacara más. Pero ese creyente era un hombre que sabía de Biblia y de historia, y me llamó mucho la atención lo que le dice aquella vez que no se me olvida. Le dice, reverendo, entrégueme su Biblia y vamos a leer en su Biblia. Y el tipo se la ha pasado una Biblia de Jerusalén bien voluminosa y le abre en el capítulo 6 del libro de Baruch. Y le dice, vea, pueblo católico y señor misionero, mire lo que dice el libro de Baruch, que no tiene mi Biblia. Y comenzó a leer. Que no teman a los dioses que son hechos por manos de los hombres, que simplemente son obra de las manos de ellos, y que acontece que estos ídolos hechos por ellos los visten como a reinas y les colocan joyas y coronas de oro, coronas y joyas que los mismos sacerdotes se las roban para servir con ello a las prostitutas que viven bajo su techo. Le leía, le decía, mire que esto no está en la Biblia mía. ¿Por qué no le lee eso a sus creyentes? Entonces, esto lo hago como para que usted se dé cuenta el por qué la Biblia que el pueblo cristiano no católico usamos carece o no tienen esos libros. Porque para nosotros, aparte de ser literatura, no tienen otro sentido. Porque son incoherentes con el pensamiento central de toda la Biblia, porque narran historias de guerra, porque convocan al pueblo a la superstición, porque llevan al pueblo a consultar con los muertos, porque además ofrecen excusas por los errores, cosa que ninguna de las partes de las Sagradas Escrituras aparece. Amén. Hermano Carlos, llega una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué se debe hacer cuando los hermanos de la iglesia sirven en el altar de cualquier manera, sin la reverencia que se debe tener, y el pastor de turno permite esa situación y no dice nada, y en consecuencia esta situación afecta a la congregación? Pues me queda como complicado fijar una hoja de ruta al respecto, porque cada pastor es autónomo en su congregación. Yo quiero que los creyentes comprendan esa parábola del Evangelio, ¿no? ¿Cuál? Aquella donde el dueño de la viña se le entrega a unos obreros.
¿verdad? Sí. Y estos obreros tienen una responsabilidad, cuidarla y hacerla producir. Pero ellos, pues despifarran todo, maltratan a quienes están allí. Y entonces concluye la parábola, ¿qué hará el Señor cuando venga? Y explica qué va a hacer. Permítame como contextualizar. La viña es la iglesia. El dueño de la viña es Dios. Los obreros son los pastores. Recomiendo que no se preocupe usted. Espere que el dueño de la viña venga y le pida cuenta a ese obrero. Pues al final él es el que tendrá que responder. No en vano está escrito en la carta a los hebreos, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, el pastor de alguna manera es el responsable. Y la mejor manera de sustentar esta tesis es leer las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 3. Aunque el problema afecta a la comunidad, el responsable es el pastor. Y quiero dar un consejo. No formen sindicatos en contra del pastor porque ustedes vean que algo no marcha desde el punto de vista de cada uno como debía de marchar. Pues el responsable es el pastor. Dios permitió que ese pastor llegara allí. Les recomiendo que respeten la autoridad del pastor y que respeten la investidura del pastor. Oren a Dios. Dios lo llevó. Vendrá el día en que Dios lo sacará. Y sobre todo en una organización como la nuestra, donde existe una reglamentación que dice que los pastores no son dueños de las iglesias, ni las iglesias dueños de los pastores. Entonces, viene el día en que el reglamento tendrá su cumplimiento y el pastor ha de ser movido por vencimiento de tiempo, que reglamentariamente dice que son mínimo 5 años, máximo 10. Excepto excepciones como salud o situaciones de pecado que pueda presentarse en el líder o malos manejos administrativos como los que ustedes mencionan, que una vez que son o llegan a oído de los superiores, lo más posible es, o lo más seguro, es que los superiores le llamarán la atención, buscarán orientarlo y de persistir la mala administración, puede darse que lo trasladen, lo disciplinen o lo destituyan. Pero los cristianos, como iglesia, lo único que nos corresponde es orar. Ahora bien, también hay otro capítulo en ese campo que es desconocido por la iglesia y yo como pastor se los puedo comentar. A veces los cristianos ven ciertos desórdenes en determinados creyentes y creen que el pastor no ha hecho nada por corregirlo. Y entonces hacen juicios en contra del pastor. Yo se los digo, porque incluso hasta profeta se levantó en una comunidad donde yo era pastor. Y recuerdo que aquella noche, que era un día de oración y enseñanza, al observar la presunta profetisa que se ha levantado en medio del culto a decir que hay pecado en la iglesia, que el Espíritu Santo dice, entonces yo me he venido desde el lugar donde estoy, le he dicho a la hermana que se siente y he comenzado a hacerle saber que así no obra el Espíritu Santo. Y le he hecho preguntas como, ¿cierto que su profecía, entre comillas, está fundamentada en el comportamiento de la persona X, que usted la ve aquí en la iglesia y piensa que el pastor no ha hecho nada? Pues, mi estimada, es bueno que se baje de ese bus. El pastor ya ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Ya? ¿Y cuál es la función del pastor?
exhortar, persuadir, amonestar. El único que puede cambiar la conducta de un individuo es Dios por el Espíritu Santo. Jesús mismo nos da una lección muy interesante, que es lo que me apasiona del Evangelio de Jesús. Él no encasilla a nadie. Él simplemente plantea su tesis, el receptor le escucha, pero el receptor es el único y exclusivo responsable de la decisión que debe de tomar en el sentido de acogerse a la tesis de Jesús o no. Por eso encontramos, Jesús dijo, si alguno quiere, les ha dado una conferencia, una enseñanza, y luego les dice, eso está en ustedes. Yo salvo mi responsabilidad. Y esa es la misión del pastor. Algunos pastores tienen problemas en las iglesias porque quieren imponer su pensamiento. Y se les olvida que esa no es la función del pastor. La función del pastor es predicar la palabra y el pueblo mirará si obedece o no. Te he puesto por atalaya. Estamos ahí para decir lo que tenemos que decir. Pero la práctica del receptor depende de la decisión del que escucha la palabra. En todo caso, les recomiendo, respeten la investidura del pastor, no se preocupen que él no es dueño de la iglesia. La iglesia es una organización bien organizada y en el campo administrativo tiene unos parámetros a los cuales ustedes, uno, deben de esperar, que es el cumplimiento del tiempo reglamentario. Dos, el segundo paso es buscar una posible solución a través del conducto regular, que puede ser el pastor superior, en caso de que aquel sea un pastor que todavía depende de la administración de un superior, o acudir a uno de sus directivos distritales para plantearle la inquietud, no como juicio ni como acusación, sino más bien como buscando una solución que beneficie a la iglesia y beneficie al pastor. Hermano Carlos, en esa misma línea había una pregunta que no habíamos respondido, nos la enviaron al CIC. Un servidor se puede, así suena redundante lo que voy a decir, ¿no? Un servidor puede subir a servir en el altar en tenis. Vean, lo que pasa es que aquí hay un manejo cultural. La gente le llama altar a un espacio en un salón donde son 50 centímetros más elevado que el resto del salón. ¿Ya? Entonces, eso viene por el pensamiento que tenemos del tabernáculo, que nosotros tenemos tradición. Entonces pensamos que es más sagrado el lugar donde se para el expositor que el resto del escenario. Y nosotros debemos de entender que lo importante no es el escenario, en ese caso, sino la persona, la cual va a ofrecer el servicio a Dios. Ahora, que la iglesia, desde la administración, se piensa que quien va a desempeñar alguna actividad frente a un colectivo debe de ubicarse en un lugar más altico para que lo vean y en consecuencia puedan estar más dedicados al evento. Dos, que dentro de esa organización o de nuestra organización se piensa que si alguien para ofrecer pescado se pone su corbata o su moño, su uniforme, bien elegante, ¿por qué el que va a servir a Dios no lo hace? Entonces, aquí los cristianos deben de aprender a entender que para estar delante de Dios en el oficio de sacerdote, como mínimo, debe de ir acorde a lo que representa en el servicio a Dios. ¿Ya? No sé si ustedes habrán ido a una peluquería de gente bien. ¿Cómo están ellos allá? Cuando lo que van a cortar es
cabello a veces sin bañar y llenos de caspa. Porque un cristiano que le va a entonar una canción a Dios no se viste acorde al momento. Entonces, no es un pecado, pero no le queda bien. Aclaro, también hay salvedad y quiero confesarme. Era pastor en una iglesia y recuerdo que la presidenta del comité de damas Dorcas ha ido al culto en arrastraderas o chanclas, no sé cómo, en cada país, en cada país y en cada pueblo cambia el pensamiento, ¿no? El nombre. El nombre acerca al cual de... se refiere. Sí, porque otro puede llamarle alpargates, otro puede llamarle cotizas, yo qué sé. Cholas le dicen en algún lado. Cholas, bueno. O sea, zapatos no formales. Y terminado el culto, yo llamo a la hermana y le digo que hasta hoy me duele lo que hice. Y siento de verdad vergüenza por lo que hice. Incluso le tuve que pedir perdón a la hermana. Le digo yo, hermana, ¿usted no sabe que es el culto para Dios? Y yo, sí, claro, hermano. Le dije, venga, ¿y no cree que esa presentación suya no le queda bien? Y yo, ¿cómo así? Le dije, no queda bien que usted, siendo la presidenta de las Dorcas, venga en arrastraderas a dirigir el culto. Y se le han venido 2 lágrimas. Y me dijo, no tengo más. Ese día, usted no sabe lo que yo sentí. Pues nos fuimos con mi esposa a comprarle unos zapaticos a la hermana. Entonces también hay que aprender a entender que muchas veces las circunstancias de la persona que va a participar en alguna actividad relacionada al servicio puede influir en que la persona no llegue elegantemente como para... Elegantemente vestida. Exactamente, para llevar a cabo eso. Entonces, aquí hay que poner mucho cuidado para que no le pase lo que le pasó al pastor Carlos Hoyos, que se apresuró a hacer juicios y después le tocó llorar con la hermana. Y como si fuera poco, pedirle perdón. Y además, una lección que hasta hoy me lleva a no correr tanto, sino a ir más bien despacio. Porque a veces corremos tanto y terminamos cansándonos y haciendo cansar a los que van en pos de una patria mejor. Y pasa en muchos aspectos, ¿no? Hacemos conclusiones a priori, o sea, primerazo vamos sin darnos cuenta el daño que podemos estar haciendo. Sí, y pues interesante lo que usted dice acerca del sentido del término altar y plataforma, que uno podría llamarle plataforma. Sí, o tarima. O tarima. Que pues no tiene ya la misma connotación. Ahí es donde se da una discusión muy interesante. Porque hay quienes creen que son más santos los que están en la tarima que los que están en el escenario. Y resulta de que puede ser más santo el que está en la última banca, porque no alcanzó puesto, porque llegó necesitado y porque de verdad quiere tener un encuentro con Dios, a alguien que está pensando en un virreinazo. Entonces aquí es necesario aprender a entender San Juan capítulo 4. Dios es espíritu. La conversación. Y no se debe de pensar como la samaritana o como los judíos. Los judíos decían, es en el templo. Los samaritanos decían, es aquí. Y Jesús les dice, ni allá ni aquí, sino en cualquier lugar. Porque Dios busca adoradores que le adoren. Eso es lo que es la adoración. Exactamente. En espíritu y en verdad. Amén. Hermano Carlos, ¿usted me podría explicar este texto? Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. San Mateo, capítulo ¿qué? 11. San Mateo, capítulo 11, el versículo 12. Vamos a leerlo, porque
vale la pena que lo tengamos en cuenta. San Mateo capítulo 11. Ya. Jesús elogia a Juan el Bautista. Así titula el pasaje. Si lees del verso 1 al verso 19, vas a encontrar la respuesta más completa. Pero a manera de orientación, lo que Jesús está diciendo, porque es Jesús el que lo dice, Así es. está generando conciencia acerca de la enorme lucha que debe de librar todo aquel que quiere agradar a Dios, teniendo conocimiento del enemigo que siempre acecha. Y creo que la inquietud de la persona es, ¿por qué dice los violentos? No dice valientes, sino violentos. La figura es tomada de alguien que no está a la defensiva, sino al ataque. En el lenguaje deportivo dicen, la mejor defensa Es el ataque. es el ataque. Los cristianos que esperan que el diablo los ataque para reaccionar, lo más seguro es que van a perder. ¿Cuándo gana el cristiano? Cuando va al ataque. ¿Y cómo se prepara uno para el ataque? Bueno, reuniendo las herramientas, las armas, los recursos que Dios deja para que el cristiano siempre esté en la ofensiva. Cuando un cristiano está en la defensiva, va a ser muy fácil víctima. Pues la Biblia dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si el cristiano pone en práctica lo que Pedro el apóstol dice en su primer capítulo, añadid por tanto a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia amor, va a estar siempre preparado para enfrentar los desafíos en el desarrollo de su vida cristiana. Y por eso es que encontramos creyentes rezagados que confiesan conocer a Dios, pero que realmente dejan mucho que desear en su vida práctica de fe. Entonces lo que está diciendo aquí es, no se conforme, vaya a la ofensiva. ¿Y cómo es la ofensiva? Ore, vigile, ayune, lea la palabra, escuche la voz de Dios, llénese del Espíritu Santo, vístase de la armadura de Dios, tome la espada del Espíritu, vaya dando pasos. El Salmo se lo dice claramente. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, Este me servirá. este me servirá. Dios no quiere cristianos estancados, rezagados. Dios quiere cristianos activos, que piensen que siempre hay un horizonte al cual dirigirnos, una montaña a la cual conquistar, un lugar a donde debemos llegar. Y en ese proceso tenemos que enfrentar cualquier cantidad de desafíos, entre ellos aquello que nos afecta a nosotros desde nosotros mismos, como son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Usted y yo estamos llamados a atacar todo aquello que riña contra nuestra fe. Amén. Hermano Carlos, quisiera preguntar, basado en la tentación de Jesús y lo que dice Hebreos 4:15, ¿por qué el Señor Jesús tuvo que ser tentado en todo? Hebreos 2 se lo dice por qué. Por cuanto, estamos leyendo el versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? El Padre, participó de lo mismo. ¿De qué es lo mismo? De esta naturaleza, de carne y de sangre.
para venir a ser ¿qué? Misericordioso y compasivo. Por tal razón, dice, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Eso es lo que hace maravillosa la obra de la redención. Que Dios, para redimirlo a usted y para redimirme a mí, asumió su naturaleza y la mía. ¿Ya? Y en esa condición ser nuestro hermano. Y como pariente cercano, podernos redimir. Porque recuerda que solo Dios salva y un hermano nos redime. Y como nosotros no éramos espíritus sino humanos, entonces Dios en espíritu no podía venir a salvar a los humanos, sino que se proveyó de algo humano para salvar a los humanos. Y en esa condición humana es semejante en todos nosotros, con una diferencia: sin pecado. Amén. Hermano Carlos, hacen una pregunta hoy bastante interesante y bueno, la plantean de un modo, vamos a intentar ajustarla aquí para que la audiencia la pueda entender. Hermano Carlos, ¿es obligatorio que el pastor de la congregación sepa a cabalidad quiénes son los que diezman? Qué interesante, ¿no? Pues pienso que el pastor que lleve a cabo dicho proyecto ha perdido el horizonte en relación al ministerio. Porque la misión del pastor es predicar. La misión del pastor es cuidar su rebaño. La misión del pastor es curar sus ovejas. La misión del pastor es hacer que la extraviada regrese. Vendar a la perniquebrada, a la que está herida. Creo que, pues le hablo desde mi ejercicio pastoral. En la vida se me ha ocurrido a mí pensar si Janet Pajarito diezma o no. O Ezequiel diezma o no. O cualquier cristiano. Porque yo solo tengo una misión. Y es la de alimentar al pueblo con la palabra. De ahí para allá, cada creyente es responsable de todos sus deberes cristianos. Entonces, yo en lo personal, desde mi punto de vista, como cristiano y como pastor, creo que no sea necesario que el pastor se dé cuenta si el creyente diezma o no. Eso lo manejan los movimientos donde piensan en la teología de la prosperidad. Pero aquí los cristianos no damos para que Dios nos dé. Damos porque Dios nos da. Y no damos para ser vistos. Damos para agradar a Dios. No damos para ser reconocidos. Pues también está escrito que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Yo he tenido experiencias como que un cristiano me trae diezmos para dármelos en la mano. Y lo que yo les he dicho es, allá está el alfolí, o venga lo llevo para que sepa dónde queda. Porque realmente la misión del pastor es muy diferente a estar observando si alguien da o no da. Cada uno sabe cuáles son sus derechos y sus deberes en Dios. Amén. Y esa misma persona hace una pregunta alrededor del tema de las primicias. Y dice, ¿es obligatorio que las primicias sean para el pastor? Bueno, dentro de la organización como tal, siempre se le han entregado al pastor. Fin del mensaje. Sí, señor. Hermano Carlos, ¿cómo saber que las lenguas son de Dios y no aprendidas? Por los frutos. Una persona que quiere engañar al pastor y a la iglesia bajo el argumento de que hablen lenguas, sin ser por el Espíritu Santo, regla número 1, está mintiendo. Y está en grave peligro ese creyente. 2, no durará mucho tiempo en que usted vea los resultados
de la vida cristiana de esa persona, porque está aparentando lo que no pasa en su vida. Entonces los frutos serán diferentes. Y Jesús fue claro. ¿Por los frutos qué? Los conoceréis. Entonces, he ahí el por qué hacemos énfasis en aquello de no es más santo el que habla en lenguas que el que no habla. La mejor manera de saber la santidad del cristiano es por los frutos. Hay gente que puede hablar mucho en lenguas, pero su vida cristiana es un desastre. Hay gente que a lo mejor no los escuchamos hablar en lengua, pero son modelos de vida cristiana. Entonces, la mejor manera de conocer cuándo se hablan lenguas aprendidas o inventadas o humanas es por los frutos que va a dar el cristiano más pronto de lo que uno piensa. Amén. Hermano Carlos, ¿cómo se distingue si es un espíritu de adivinación o es que el Señor nos está mostrando cosas? Todo lo que Dios tiene que mostrarnos lo hace a través de su palabra. Y el responsable es el pastor. Lea las 7 cartas que están escritas en Apocalipsis. Dios pudo entonces, si fuese así como algunos creen, usar a la viejita que no duerme para que a causa de su desvarío le lleve el mensaje al pueblo. Pero no, Dios le habla al pastor para que a través del pastor el pueblo sea dirigido. Y eso viene desde tiempo antiguo. ¿Por qué aparecieron en la antigüedad profetas? ¿Por qué no era cualquiera? En el orden del servicio a Dios en cuanto al culto, ¿por qué cualquiera no podía hacerlo sino el sacerdote? ¿Por qué para liderar el pueblo no podía ser cualquiera sino el rey? Bueno, porque Dios tiene un orden. Dios es Dios de orden. Entonces, ese asunto de que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, realmente desde el punto de vista bíblico no tiene sustento. Incluso en el tiempo del profeta Jeremías se levantó un grupo de presuntos profetas que decían: Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me mandó. Y entonces Dios sale al paso y le dice: dígale a esos profetas que dicen que yo dije, que dijeran, que yo digo, que no dije, que dijeran. Algo así como: dejen de engañar a la gente. La mejor manera de los cristianos estar bien guiados es a través de la palabra, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Las palabras de los sabios son como aguijón, dadas por los maestros de las congregaciones, que es un pastor. Entonces aquí debemos de liberarnos de tanto prejuicio, de tanto pseudocristianismo, y más bien tomar como punto de partida la hoja de ruta que está fielmente atestiguada por el Espíritu Santo en las Escrituras, cuando dice: tenemos la palabra profética más segura. Mientras yo me pongo a creer en lo que dijo la soñolienta, o el visionario, o el revelacionista, o el yo que sé, más bien voy a la palabra y ella me guía, porque es una antorcha que me alumbra en la oscuridad, porque es la lámpara que ilumina mi sendero, porque es la miel que le pone dulzura a mi caminar, porque es la espada que corta lo anómalo de mi proceder cristiano, porque es el martillo que hace posible que lo más duro del corazón se rompa. Mejor dicho, si vamos a los significados de la palabra, usted no necesitará ni visiones, ni revelaciones, ni sueños, ni profecías, porque lo que se necesitaba ya está. Póngalo en práctica y tiene definida la eternidad en Dios. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿el diablo puede enfermarnos?
Bueno, sí, él puede solamente cuando Dios lo permita. Le hace el caso de Job. Dios le permitió a Satanás que pusiera problema en la salud de Job. Nunca olvide que las enfermedades tienen diferentes orígenes. Entonces, una puede ser genética, ¿verdad? Sí, señor. Otra puede ser que yo me la busco porque no me cuido, porque no me alimento. Otra puede ser porque Dios permite que un espíritu me afecte. Y Pablo da una enseñanza muy interesante en la carta a los Corintios en relación a esa temática, ¿no? Y tenía una finalidad. Dios es soberano. Y si a Dios le toca usar a un demonio para que yo me salve, lo usará. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Dijo Dios, Pablo es tan importante y tiene tantos elogios y puede ser susceptible a envanecerse que voy a permitir que le venga un azote, el cual le haga aterrizar, le ponga los pies en la tierra, para que cuando esté frente al escenario se dé cuenta que no es él, sino la gracia que mía en él. Ese texto es muy, muy interesante, ¿no? No sé si la mayoría yo creo que han entendido que es 2 Corintios 12, porque primero habla como que es Dios, él lo plantea que es Dios y luego habla de el enemigo lo abofetea. Pero es permitido por Dios. Exacto. Es interesante la manera como Pablo escribe ahí en... Si Dios sabe que usted, para ser salvo, necesita tener un azote y no hay un mecanismo ni genético, ni alimenticio, ni de su propia búsqueda, Él usará lo que sea, porque a Dios le importa su salvación. Amén. Hermano Carlos, ¿Esdras y Nehemías estuvieron al mismo tiempo en el destierro? Son contemporáneos, sobre todo en la reconstrucción de Jerusalén. Sí, exactamente. Por eso los libros, ambos, tienen unos eventos similares. ¿Ya? Ejercieron distintos papeles en el proceso de la reconstrucción, sí. Uno se da cuenta que, por ejemplo, Nehemías fue un tipo al que uno podría denominar un constructor de muros. Un tipo que se enfocó en la reconstrucción de la ciudad, en dirigir al pueblo para que, por ejemplo, partamos el proyecto de la reconstrucción. De hecho, de las murallas y todo aquello. Pero en cambio uno ve a Esdras más enfocado en el proceso de volver a la verdad de la palabra, a esa escena donde aparece púlpito en nuestro lenguaje como único texto en la Biblia donde se menciona, donde hacen una búsqueda exhaustiva de los textos que están casi que abandonados u olvidados y retornan donde restablecen el culto y separan los que se habían infiltrado. Porque en el orden sacerdotal habían unos que no tenían nada que ver. Y además toma una decisión muy interesante. Y es que obliga a los que estaban casados con mujeres extranjeras a separarse de ellas. Y fue tan severo que cogió de la barba a los presuntos cristianos de ese tiempo, de los creyentes, de tal manera que les hizo que trajesen, que volviesen a los valores de fe, y concluye el pasaje diciendo, y todo Israel trajo sus diezmos, y volvió a establecerse el culto y el orden sacerdotal, y aparece un gran avivamiento en el pueblo de Israel. Amén. Bueno, Carlos, fíjese esta pregunta que nos hacen. Dice, conozco una hermana que ora, ayuna, hace retiros, además es psicóloga. Y ella dice que por ser intercesora tiene ataques del diablo y el cuerpo se le comienza a poner rojo. Está hablando normal y entonces comienza a reprender y dice, oremos. ¿Es eso normal? No es normal. La psicóloga necesita un psicólogo.
Estoy diciendo que es una psicóloga. Sí. Esa psicóloga necesita un psicólogo. La invitaría a mi oficina. Eso no es normal. Yo no concibo, no acepto, no creo, y lo hago con conocimiento de causa, que un templo del Espíritu Santo sea poseído por demonios. No. Dentro de lo humano, los humanos nos enfermamos. ¿Ya? El hecho de que yo pretenda justificar mi presunta santidad con ayunos, oraciones, vigilias, retiros y golpes de pecho, en ninguna manera hace de que de verdad eso se dé. Eso es más bien una locura mística. Cuando alguien con la formación académica que dice tener se comporta así, la personita está enferma y necesita orientación. Y ojalá que sea un pastor que tenga autoridad, que además tenga conocimiento y pueda ayudar a la doctora. Hermano Carlos, una persona que se haya bautizado en el nombre de Jesús puede no ser hijo de Dios. Claro, sí, porque para ser hijo de Dios se requiere mucho más que mojarse. De ahí el por qué Jesús habló de discipular a las personas para que luego se bauticen. ¿Ya? Entonces, inclusive, hay personas que han sido discipuladas y bautizadas y no se han salvado. Como Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, o sea que estuvieron ¿a dónde? En la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Una persona bautizada puede perderse. ¿Y se pierde por qué? Porque no ha dado frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, porque no se ha dado en él los verdaderos resultados del nuevo nacimiento, porque no ha nacido del agua y del espíritu. Puede tener conocimiento como las 5 vírgenes insensatas, pero no tener la unción como las 5 vírgenes prudentes. Entonces aquí necesitamos que más allá de tener conocimiento, ese conocimiento vaya acompañado de la práctica, porque se agrada a Dios más en la obediencia que en los sacrificios, y en el prestar atención que el cebo de los animales gordos. Amén. Hermano Carlos, ¿qué quiere decir Pablo en 1 Corintios 11, verso 10? 1 Corintios 11, 10, leamos el pasaje. Dice así. Bueno, lo primero que vas a tener en cuenta es lo que siempre venimos diciendo. Y de hecho que el pastor Darwin estaba anunciando esta semana que a partir del lunes vamos a comenzar un estudio minucioso del Evangelio según San Mateo, donde el punto de partida es orientar a las personas cómo se debe de estudiar el Evangelio de Mateo. ¿Cierto? Deje que yo me adelante. Vamos a explicarle a la persona cómo se debe estudiar este pasaje. Amén. ¿Le parece? Claro que sí. Entonces, el pasaje, usted lo podrá entender si comienza entendiendo el versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aparece un orden. El orden que debe de estar en la iglesia. Y en ese orden de autoridad aparece Dios, Cristo, hombre, mujer. Y la señal de autoridad de la mujer era el cabello, que le decía a gritos al mundo y que además los ángeles entendían que era la expresión de la sujeción en el orden estipulado por Dios, que narra desde el verso 2 hasta el versículo 16. Porque usted lee,
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hablando acerca de no dañarse su cabello. Y había un contexto. Y es que en esa cultura griega, las mujeres que se podían comprar para el placer, pues andaban de una manera muy diferente a como andaban las mujeres que eran dignas de admiración y de respeto. Entonces, de esas mujeres llegan a Cristo y por eso aparecen las dos figuras, el velo y el cabello. ¿Para quién es el velo? Para quienes siendo prostitutas llegaban al cristianismo, se pongan el velo mientras les crece el cabello, para que los vagabundos dejen de estar pensando que esas mujeres son instrumentos de placer. Y para las que de verdad habían contemplado esa condición de vida fidel a Dios, el mejor velo le era el cabello, como señal de autoridad delante de los ángeles, que lo que representaba en sí era sujeción.